9:59 a propósito de la salud, envían una carta al presidente del Senado, 11 exministros de salud, advirtiendo de los riesgos de que se apruebe la reforma a la salud que está en curso, ya votada favorablemente en la Cámara de Representantes. Doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Usted cómo va? Bien, afortunadamente, en la lucha. Doctor Gaviria, estaba informando de esta carta que dirigen ustedes, con la esperanza de que se hunda la reforma a la salud. Néstor, con la esperanza de llamar la atención, primero sobre un hecho que yo creo que es importante, y es que el proyecto que salió de Cámara, que se llama el proyecto 312, es en esencia el mismo proyecto que se hundió en la Comisión Séptima del Senado el año pasado. Y uno esperaría, Néstor, que si nada ha cambiado, ¿por qué van a cambiar los votos? Entonces, llamar la atención sobre eso y llamar la atención sobre los problemas que llevamos un año largo diciendo que tiene el proyecto de reforma a la salud. Problemas que tienen que ver con la ruta de atención de los pacientes que van a quedar atrapados en los centros de atención primaria, con básicamente el desmonte del sistema de aseguramiento que tiene el país, la gestión financiera que queda en el aire y todos los problemas, dijéramos, asociados a la crisis financiera, que entre otras cosas tienen que ver con lo que está pasando en Audipharma, que fue la última noticia que ustedes estaban reportando. Sí, lo de Audipharma es apenas uno de los muchos indicadores. Doctora Alejandro, la situación de la salud hoy, con el paso del tiempo, ha empeorado, es decir, frente a lo que había hace un año y pico cuando comenzaron las intervenciones. Néstor, los indicadores que son de tres tipos. Primero, el aumento de las tutelas es sustancial, que crecieron casi 20% el año pasado. Las mismas cifras de la Superintendencia de Salud de PQR van creciendo. Y ayer ANIF presentó un informe interesante sobre el déficit que podríamos llamar estructural del sistema de salud. Está llegando a los 10 billones anuales. Antes de la pandemia, ese déficit estaba por el lado de 2,5, 3 billones. Entonces hay un empeoramiento en las condiciones de atención y un empeoramiento sustancial en las condiciones financieras, en parte por lo que ha llamado la atención la Corte Constitucional, la insuficiencia de la UPC, y en parte porque las intervenciones no están funcionando. Doctor Gaviria, hay una parte de la carta que ustedes envían al gobierno que me llama la atención y quisiera que nos explicara por qué, al desaparecer el aseguramiento, según el proyecto de ley 132 que ahora va al Senado, estaríamos regresando al viejo modelo, al indeseable modelo del Seguro Social. Porque estaríamos en un sistema basado en un monopolio público, donde hay un único pagador. Ese único pagador tiene que procesar las 2 millones de atenciones diarias que se dan en el servicio de salud de Colombia, la atención en salud de Colombia, y eso es muy parecido a un modelo que implementó el Seguro Social por el año 1996, que se llamó el libre adscripción, donde uno iba a una clínica y la factura llegaba volando a ese pagador único, y se acumularon cuentas en su momento por $1 billón de la época, y ese fue el principio del fin del seguro. Esa historia la conoce bien el sistema de salud, y también tenemos otro ejemplo más de esta época, lo que está pasando con el FOMAC, que también se creó de la noche a la mañana, un pagador único sin preparación en la fiduprevisora, y ya vemos lo que ha pasado. Problemas de atención, problemas de corrupción creciente y problemas financieros, un déficit que incluso se va a volver un problema para el ministro de Hacienda, el déficit del fondo. Doctor Gaviria, si es la misma reforma, no ha cambiado prácticamente en nada, pero se hundió el año pasado en la Comisión Séptima del Senado, que es la comisión a la que llega nuevamente esta reforma. Si llegara a pasar en esa misma comisión, ¿por qué podría pasar? ¿Sería de pronto el efecto Benedetti en la reforma a la salud, si no cambia nada entre un proyecto y el otro? Pues yo creo que esa deducción es mera lógica. Si no cambia nada sustancialmente, si todavía no tiene aval fiscal, que era una de las preocupaciones fundamentales el año pasado, si no se han incorporado o incluido las preocupaciones de las organizaciones médicas, de las asociaciones de pacientes, si la sociedad civil se ha visto excluida de este proceso. Y esas fueron las razones esgrimidas por los senadores el año pasado. Y ahora cambian de opinión. Tiene que haber algo distinto relacionado no con la sustancia o el fondo de la reforma, sino con la política. Y eso no tiene otro nombre que clientelismo. Sí, doctor Gaviria, sobre los roles, pensando en los pacientes, ¿qué deja claro frente a los roles esta nueva reforma a la salud? Porque hoy, cuando un paciente no le dan su medicamento o el tratamiento, sabe que le tiene que reclamar a la EPS, pone su tutela. ¿Cuál es la preocupación frente a quién reclamarle a futuro si se llega a aprobar esta reforma a la salud?
Hay una confusión sobre los roles. En mi opinión, si la reforma se aprobara, no habría claridad sobre a quién reclamarle. Podría ser una Secretaría de Salud municipal o departamental, podría ser la gestora, podría ser el centro de atención primaria, podría ser la red integrada de salud, podría ser la ADRES, podría ser el ministerio. Incluso no solo para las tutelas, en general la reforma yo diría que es disfuncional en ese sentido. Los roles de los diferentes agentes no están bien definidos, muchos de ellos se superponen, hay vacíos también en la atención. Como lo dije ahora, la gestión financiera está en el aire y un modelo de salud sin gestión financiera, sin control de costos, es un modelo de salud insostenible. Sí. Alejandro Gaviria, exministro de Salud. Doctor Alejandro, le hago una pregunta final sobre política. ¿Ya le ofrecieron el Senado para las elecciones parlamentarias del año entrante? No, todavía no. Yo creo que eso es todavía un rumor por ahí que corre de aquí para allá. Ya veremos qué pasa. Pero usted está en contacto, su partido a estas alturas, ¿serían esos verdes que están en plan de escisión? Pues hay las conversaciones todavía muy preliminares, es eso, o el nuevo liberalismo, o quizás, Néstor, lo que puede pasar hacia adelante es una coalición entre los diferentes partidos de centro, que es quizás lo más probable, y hacia donde las cosas tendrían que ir convergiendo para que esta historia tuviera una viabilidad. ¿Qué serían qué partidos? Los verdes escindidos, nuevo liberalismo, ¿y cuál otro? Pues ahí están otros partidos que estuvieron en la coalición Centro Esperanza como ASI, Dignidad y Compromiso y demás. Ok, y usted está intentando o están intentando con usted que usted sea cabeza de lista al Senado, ¿verdad? Yo no sé, Néstor, todavía no. Yo creo que a eso le faltan varios hervores todavía. Vale, pero va a ser interesante lo que va a pasar en este próximo año. Yo creo que sin duda va a ser interesante, pero estas definiciones yo creo que para esto tendrán que esperar al segundo semestre. Le había hecho la pregunta a Angélica Lozano esta mañana hablando de este tema de política. ¿Usted también lo meto en el paquete de los arrepentidos? De los arrepentidos, los que llaman los petristes. Sí, señor. Sí, señor. Doctor Gaviria, gracias, me alegra saludarlo. Bueno, un buen día. Ese paquete, Felipe, ese paquete de